Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran, hermanos, hermanas? Bienvenidos aquí al canal de Capilla de Calvario, Palm Desert. Amén. Vamos a hoy, domingo 25 de mayo, vamos a comenzar el mensaje de Romanos, capítulo 13. Amén. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir llevando la palabra de Cristo, predicando, escudriñando su palabra. Amén. Especialmente en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de angustia, de tribulación, en estos tiempos cuando pensamos que es el final, ¿verdad? Para muchas personas que están pasando por momentos muy difíciles, hay que seguir orando, hermanos, hay que seguir en oración, pidiéndole al Señor que está en control de todo esto, que nos ayude a seguir adelante, porque eso es lo que necesitamos, es su paz, su confianza, amén, esa esperanza por la cual es muy importante que siempre estemos arraigados de ella, arraigados de esa esperanza en que un día estaremos en la presencia de Cristo, que un día resucitaremos, si moriremos, si no, obviamente en un abrir y cerrar de ojos dice la palabra que vamos a estar en la presencia de Él. Amén. Así es que vamos a comenzar. Hoy estamos en el capítulo 13 del libro a los Romanos, como les dije anterior, escrito por Pablo, el apóstol. Amén. Vamos a comenzar aquí, y para comenzar el mensaje, obviamente vamos a pedirle al Señor que nos dé de su sabiduría y que nos ayude a escudriñar esta palabra. Gracias, Padre, tú que estás sentado, Señor, a la diestra de Dios en el cielo. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú siempre eres bueno, siempre estás ahí, Señor Jesús. Es por eso, Padre, que venimos esta tarde buscando tu rostro, pidiéndote, Señor, que nos ayudes, Señor, a conocer más tu palabra, que nos ayudes, Señor, a poder descifrar esos misterios, y solo podemos hacerlo a través de tu Espíritu que nos guía, Señor, y a través de escudriñar tu palabra. Esa palabra que da vida, esa palabra que nos llena, Señor, de sabiduría para poder hacer las cosas que son difíciles en nuestras vidas. Amén. Así es que vamos a comenzar aquí, capítulo 13 del libro de los Romanos. Amén. ¿Tienen Biblia? ¿Tienen sus libros, sus plumas para poder anotar sus notas? Amén. Bueno, vamos a entrar. Dice aquí Pablo, vamos a leer del 1 al 7 para comenzar, donde Pablo habla de someterse a las autoridades y nos dice por qué. Amén. Dice el versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. ¿Ok? Y las que hay, por Dios han sido constituidas. ¿Ok? Para comenzar, el 2 dice: así que el que se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Wow. Porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno
y tendrás su alabanza. Porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. ¿Ok? Porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Número 5. Por lo cual es necesario que estén sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia. Amén. De estar bien con la sociedad, de estar bien con Dios, de estar bien con la familia, de estar bien con el patrón del trabajo, de estar bien con todos ellos. Vamos a mirar por qué más adelante, el número 6. Porque por esto pagan también los impuestos, pues los gobernadores son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Número 7. Paguen a todos lo que deben, al que se le debe tributo, dale tributo, al que se le debe impuesto, págale el impuesto, al que se le debe respeto, dale respeto, y al que se le debe honra, dale honra. Amén. Es las sugerencias de Pablo aquí en el libro a los Romanos 13. Amén. Vamos a comenzar después de que Pablo nos da consejos de cómo comportarnos como creyentes de Cristo, como sus discípulos, como sus seguidores. En el capítulo 12, ahora Pablo pasa a darnos consejos de cuál debe ser nuestra función dentro de la sociedad. Como cristianos, ¿cuál es nuestro deber? ¿Podemos ahora que somos cristianos quebrantar las leyes del mundo? Claro que no, ¿verdad? Debemos de vivir como ciudadanos en paz. Pablo lo dijo en el capítulo anterior en lo que está en nosotros, vivamos en paz con todos. Amén. No andemos buscando pleitos. Pablo aquí nos va a enseñar de cómo, cuál es nuestra función dentro de la sociedad. Amén. ¿Cómo debemos mirar y comportarnos ante las autoridades que últimamente han sido puestas en el lugar que ellos ocupan por Dios? Amén. Aquí lo acabamos de leer. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, para comenzar. Y las que hay por Dios han sido constituidas. Amén. Dios, hermanos, está en control de todo. Amén. Él está en control de nuestras vidas, está en control de la vida de nuestras familias, está en control de la vida o de todo lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y últimamente en todo el mundo. Amén. Es por la sabiduría de Dios que ellos son constituidos. ¿Dónde están los presidentes? Amén. Los gobernadores son levantados por Dios para ese preciso momento y tiempo. Amén. ¿Se acuerdan de Faraón? ¿Se acuerdan en el libro de los reyes? También cada rey que venía al poder era puesto ahí por Dios. Fue puesto ahí por Dios. Amén. Así fue como últimamente a través del linaje de Abraham nació por la carne, dice Pablo, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Así es que toda autoridad está puesta en su lugar por nuestro Dios Jesucristo. Amén. Sométanse toda persona, todos, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Vamos a escudriñar esto un poquito.
Amén. Nuestro deber es someternos, dice aquí la escritura, ¿verdad? Sométanse toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué es someter? ¿Cómo debemos de someternos? Bueno, buena pregunta. Amén. Someter es obedecer los puestos de cada persona, ¿ok? Excepto cuando las leyes del hombre van en contra de las escrituras. So debemos de obedecer esos puestos, obedecer la razón por la cual ellos están ahí, excepto cuando las leyes del hombre van en contra de las escrituras de Dios. Ahí es donde tú tienes que usar tu sabiduría, tu discernimiento y decir no. Porque acuérdate, va a llegar un día donde se va a imponer una marca. Y el que tome esa marca literalmente se está uniendo a las fuerzas del mal. Amén. So, debemos de tener discernimiento y conocer si una ley es favorable a las cosas de Dios o es en contra de las cosas de Dios. ¿Ok? Éxodo 1:17 dice, pero las parteras tenían a Dios, las parteras se les había dado un mandato por Faraón que mataran a todos los varones hebreos que nacieran. Pero mira lo que hicieron ellos. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les mandó, sino que dejaban con vida a los niños varones. Amén. Eso era algo que iba en contra de Dios. Amén. Los hebreos, Israel, era el pueblo escogido de Dios. Obviamente, cuando Faraón manda a matar al pueblo, las parteras dijeron, no, eso no está bien. Tememos a Dios y vamos a hacer mejor lo que Dios dice y no lo que Faraón dice. No importa qué nos pase a nosotros. Hechos 4:19. Pero respondieron Pedro y Juan, les dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. ¿Ok? So, aunque Pablo está diciendo que nos sometamos toda persona a las autoridades superiores, ¿ok? Porque toda autoridad que no provenga, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay por Dios han sido constituidas. Eso no quiere decir que el hombre no va a ser de las suyas cuando está allá en el puesto. Obviamente Dios sabe eso. Amén. Y Dios usa lo malo y lo bueno de las personas para llevar a cabo su plan. Ya lo hemos dicho antes. Amén. So, nosotros como discípulos, como cristianos, tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo, usar el discernimiento de cuándo siempre estar sometidos a la ley humana o cuándo tenemos que decir no, porque eso va en contra de las escrituras. Eso va en contra de mi jefe, de mi pastor, Jesucristo. Amén. Dice aquí, Dios instituyó las autoridades aquí en la tierra. Amén. ¿Qué autoridades son? Bueno, vamos a mirar 4 autoridades instituidas por Dios que son muy importantes para la sociedad. ¿Ok? Número 1, el gobierno sobre todos los ciudadanos. ¿Ok? Esa es una autoridad que el Señor ha puesto y es de la que está hablando aquí Pablo para comenzar. Sométanse
Toda persona a las autoridades superiores. So, el gobierno es el número 1. Número 2, el Señor instituyó la iglesia sobre todos los creyentes. So, el gobierno sobre todos los ciudadanos, la iglesia sobre todos los creyentes. Número 3, los padres sobre la familia, sobre los hijos. Amén. Y número 4, los jefes sobre los empleados. Amén. Todos ellos están por encima y nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que someternos a esas autoridades, primeramente al gobierno, segundo a los líderes en la iglesia, tercero a nuestros padres de la familia y cuarto a nuestros jefes donde trabajamos. Ellos nos dan un cheque, nos dan un pago. Amén. Debemos de respetarlos, debemos de, como dice el versículo 7, dar tributo, dar impuesto, dar respeto o honra al que se merece todo esto. Amén. Esos son los 4 autoridades más importantes que el Señor instituyó y que Él está por encima de todo eso. ¿Ok? Pablo aquí se refiere al gobierno y su autoridad sobre el ser humano. Ese es el del cual está hablando aquí. Amén. Que por cierto, tendrán que que rendirle cuentas al Señor Jesucristo por haber sido puestos en ese cargo. ¿Ok? So, el Señor los pone ahí, pero no creas que ellos pueden hacer lo que ellos quieran sin tener que un día rendir cuentas a Dios. Mira, Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no se hagan muchos maestros, líderes, amén, en este caso líderes de la iglesia, sabiendo que recibiremos juicio más riguroso, más severo. ¿Por qué? Porque el Señor te puso en un lugar de líder. Y entonces, ¿qué es lo que requiere el Señor? Que seas un líder, que lleves a su pueblo, así como Moisés sacó a Israel de Egipto, que tú también lleves a las personas a la salvación en Cristo y salgan de la esclavitud del mundo. Amén. Todo lo que hace el Señor tiene un propósito. Amén. Ahora, esa autoridad que tienen viene solamente de Dios. No viene de nadie más. No vienen de sus esfuerzos, no vienen de sus calificaciones, no vienen de las cosas o porque ellos son muy buenos o muy inteligentes. No, solamente por la soberanía de Dios, por su conocimiento. Amén. Muchos, al ser corregidos por la autoridad humana, han llegado a arrepentirse. Amén. Y llegar al nuevo nacimiento. Amén. Esa es la meta últimamente, por la cual el Señor, como te dije, tiene un propósito para todo. ¿Ok? El Señor usa los líderes de la autoridad para que otros lleguen al arrepentimiento. Tal vez, mira, Faraón no llegó al arrepentimiento, pero sí ayudó que un pueblo entero saliera de la esclavitud. ¿Ok? Esa, hermanos, es la meta de Dios. Que todas las personas, que todo lo que Él hace es se puede decir, un plan perfecto de Dios para que las personas lleguen a conocer a Dios, para que últimamente un día se arrepientan. ¿Ok? Segunda de Pedro 3:9, Pedro escribió esto: el Señor no da o no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda. Obviamente quiere que todos se arrepientan. Amén.
No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Esa es la meta del Señor Jesucristo. En todo lo que Dios hace, hay un propósito detrás de esas acciones, detrás de las elecciones que Él hace. Había un propósito detrás de elegir a Abraham. Había un propósito detrás de elegir a Jacob, a Isaac, a David. Amén. A todos los profetas. Había un propósito detrás de eso. Y hay un propósito de elegirte a ti ahora para que podamos hablar de su plan de salvación, del evangelio. Amén. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Número 2. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. ¿Qué significa esto? El que se opone a la autoridad puesta en su lugar por Dios, toda desobediencia es rebelión en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso a la persona ahí. Si tú te rebelas en contra de un gobernador, en contra de un presidente, en contra de un líder en la iglesia, en contra de tu padre, de tu madre, en contra de tu jefe de trabajo, ¿qué estás haciendo? Estás desobediendo y estás yendo en contra o actuando en rebeldía en contra de Dios. Amén. Ahora, para el que se opone, habrá 2 castigos. Primero, el peso de la ley humana caerá sobre la persona que se está rebelando. Por ejemplo, la ley dice que no debes de matar. La ley humana y la ley de Dios. Amén. Y si tú vas y matas, ¿qué te va a pasar? Te va a prender la ley, te van a llevar a la cárcel, te vas a ir a un juicio, y si eres hallado culpable, vas a quedar encerrado en la cárcel. Vas a ser condenado, como dice aquí, mira. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Por haber quebrantado esa ley humana, serán condenados. Ahora, si no hay arrepentimiento para con Dios, ese es el segundo castigo. Si no se arrepiente la persona, también será juzgado por Dios después de su muerte. Por eso dice aquí, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos, ya sea aquí en la tierra o cuando estemos en la presencia de Dios siendo juzgados. Número 3, porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza. Haz lo bueno y tendrás su alabanza. Versículo 12 de este mismo pasaje dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y si vamos al capítulo 12, versículo 17 y 19, dice:
No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, como les estaba diciendo para comenzar, es en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Hermanos, el verso 3 dice: porque los gobernadores no están para infundir el terror que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, como acabamos de leer. Pablo, así debemos de vivir nuestra vida. Lo único que podemos controlar nosotros, ¿qué es? Es a nosotros mismos. ¿Ok? Versículo 4 dice: porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Amén. Lo único que nosotros podemos hacer es controlar nuestros propios cuerpos, nuestras propias acciones. ¿Ok? Y si hacemos eso, amén, raramente vendrá la autoridad tras nosotros. ¿Ok? Si vivemos, como dice Pablo en el versículo que acabamos de leer, con lo que conforma a nosotros, viviendo en paz con todos, raramente vendrá la autoridad a buscarnos. ¿Verdad que sí? Claro, porque la autoridad, como dice aquí, no está hecha para los que no la quebrantan, sino para los que la quebrantan. Amén. Una cosa, hermanos, es ser perseguidos porque proclamamos a Cristo, ¿ok? Y otra cosa es ser perseguidos por quebrantar las leyes sociales. Ya lo dejó bien claro el versículo 2, que si tú quebrantas la ley social, tú vas a ser condenado por haber quebrantarla, por haberla quebrantado. Amén. No necesitamos de ser tan inteligentes para saber eso, que si nos cruzamos una luz roja y está un policía a un lado, ¿qué va a hacer? Nos va a dar una infracción, nos va a dar un ticket y tendremos que pagar ese ticket. Amén. Pero si por tú cruzarte esa luz en roja causas un accidente y matas a una persona, se empeora la cosa. No solo va a ser una infracción, sino que ahora vas a ir a la cárcel, vas a ser juzgado, y si eres hallado culpable, ¿qué crees que vas a hacer? ¿Qué te va a pasar? Vas a ser condenado. Amén. El gobierno, hermanos, ha sido instituido por Dios para hacer la restricción del mal y protección de la vida y la propiedad. Para eso el Señor lo puso a las autoridades aquí en el mundo. Amén. El gobierno tiene el derecho de infligir, es la palabra. El gobierno tiene el derecho de infligir castigo sobre quien obre en contra de la ley. Incluso la pena capital si es necesario. El Señor ha dado la autoridad a las autoridades de que puedan llevar a cabo esta ley, como te digo, siempre y cuando sea hecha correctamente y justamente. ¿Ok? Te lo voy a decir con escrituras. Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú matas a alguien, a ti también te van a matar. Tú también puedes ser condenado por matar y vas a ir a la cárcel o
te pueden ejecutar. ¿Ok? La ley capital. ¿Ven? Matando a una persona por sus transgresiones, por sus quebrantamientos de las leyes. Especialmente si matas a una persona. ¿Ok? Hechos 25:11. Dice, si estoy haciendo alguna injusticia, estaba hablando Pablo, o si he hecho alguna cosa digna de muerte, no rehúso a morir. ¿Ok? Si yo merezco o soy culpable de la pena capital, dice Pablo, no me niego a morir. Deben de matarme. ¿Ok? Pero si no hay nada de cierto en las cosas de las que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Yo apelo al César. Amén. Yo apelo a la autoridad más alta. Porque, como te dije, el gobierno tiene el derecho de infligir castigo sobre quien obre en contra de la ley, incluso la pena capital, si es necesario y obviamente si es justo, si es justificado. Amén. Siempre y cuando sea lo correcto, que estén actuando bien. Obviamente Dios no lo puso ahí para que el hombre tomara ventaja de eso, aunque muchos lo hacen, pero no te importe. Él les va a rendir cuentas a ellos, porque ellos están en el lugar de autoridad, porque Él los puso allí. Y a ellos van a ser juzgados todavía más severamente que las demás personas. Amén. Versículo 5. Por lo cual es necesario que estén sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por motivos de conciencia. No solamente tengas miedo a ser condenado, sino también ten miedo a que estés bien con Dios, que estés haciendo las cosas correctamente. Básicamente, el que hace el bien, ¿ok?, nada tiene que temer. El que hace lo correcto, nada tiene que temer. Ni a la ley social, amén, ni al castigo o a la ira de Dios, porque estás actuando justamente. Si estamos sujetos a Dios, lo estaremos también a las autoridades. ¿Ok? Es lógica. Es lo que debemos de hacer. Lo debemos de hacer bien, como el Señor nos manda. Amén. Versículo 6 dice, porque por esto pagan también los impuestos. Los gobernantes son ministros de Dios los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. ¿Ok? Como los gobiernos son ordenados por Dios, ¿ok?, como los gobiernos son instituidos por Dios, es un mandato que seamos obedientes. Es un mandato que seamos obedientes a sus leyes. ¿Ok? Incluso, hermanos, yo sé que muchos no nos gusta, no estamos de acuerdo, inclusive yo, pero hey, lo tenemos que hacer. Incluso pagar nuestros impuestos. Amén. Al mundo y a Dios. A los dos lados. ¿Okay? Mateo 22:17. Dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Le están preguntando al Señor Jesucristo. Versículo 20. Él contestó. Entonces Él les dijo, ¿de quién es esta imagen? Porque les pidió que le dieran una moneda de ese tiempo, ¿verdad? Hoy la moneda está George Washington en una cora. ¿Ok? En ese tiempo, Él les dice y les pregunta, ¿de quién es esta imagen en la inscripción de la moneda? Le dijeron, pues del César.
dice el Señor Jesucristo. Entonces Él les dijo, por tanto, den al César lo que es del César, al mundo lo que es del mundo, y a Dios lo que es de Dios. De los dos lados tenemos que pagar, y Pablo va a hablar más de eso más adelante. Tenemos que pagar lo que se debe. Amén. Dice Pablo, no es hacerlo solamente porque tú quieres hacerlo, es una obligación. Debemos de pagar nuestros impuestos y debemos de diezmar, debemos de dar ofrenda. Amén. Especialmente a Dios. ¿Qué miedo tenemos de ayudar la obra? Dios no necesita nuestro dinero. Amén. Pero sí necesita nuestra fidelidad o quiere saber si somos fieles. Él sabe quién es fiel y quién no es fiel, pero por nuestro beneficio, para que nosotros también nos demos cuenta de que si somos fieles o no, hagamos lo que el Señor nos manda hacer. Es nuestra obligación pagar los impuestos al mundo y a la iglesia. Amén. Mateo 17, 27 dice, pero para que no los ofendamos, ve al mar, echa al anzuelo y el primer pez que suba, tómalo. Le está diciendo Jesús a Pedro, cuando abras la boca hallarás una moneda, tómala y dásela a ellos por mí y por ti. El Señor Jesús le dijo a Pedro, paga el impuesto del templo también. ¿Ok? ¿De dónde vino? De Dios. Dios proveó. Solo le dijo, ve a un pescado, ábrele la boca y va a estar el dinero. El Señor provee también. Para que tú puedas ser fiel a Dios, Él te provee lo necesario para tu fidelidad. No te preocupes. Amén. Todo proviene de Dios. Tú solo tienes que ser fiel. Versículo 7. Paguen a todos los que deben. Al que debes tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que le debe respeto, respeto. Y al que honra, honra. Amén. Esto, hermanos, no es voluntario, como les dije, sino un deber. Tenemos que aportar tanto a la sociedad, que nos brinda protección, las leyes, los policías, los soldados, el ejército, para eso está, para defendernos. Amén. Lo menos que podemos hacer nosotros es pagar nuestros impuestos para ayudar. Amén. So, es un deber pagar a la sociedad que nos brinda protección, como contribuir monetariamente a la iglesia para que la palabra siga para salvación a aquellos que no han conocido el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es? Jesucristo. Hermano, la verdad es que se necesita dinero para mantener las puertas de la iglesia abiertas, para pagar por ciertas cosas, para pagar por Biblias, hay muchos biles que se tienen que pagar, y para todo eso tenemos que aportar. Para eso es el diezmo. No es para que el pastor se compre un carro último modelo, viva en lujos. No se preocupe. Ya dejó bien claro Santiago que la persona que abusa de su puesto que el Señor le ha dado, el Señor le va a rendir cuentas. El Señor le va a preguntar, ¿qué hiciste con el lugar donde te puse? Amén. Cada quien va a ser responsable por cada quien. Si tú eres un líder en la iglesia, si tú eres un empleado, si tú eres un patrón de alguien, si tú pagas para que los trabajadores te trabajen, tienes que ser honesto, tienes que hacer las cosas con honestidad. Y si no, un día le vas a tener que rendir cuentas a Dios. Los pastores igual. Un día vamos a tener que rendirle cuentas a Dios
por lo que el Señor nos ha dado. Es por eso que tenemos que predicar la palabra solamente, la verdad. Amén. No cosas que nos convenga a nosotros. Pero si es obligatorio pagar esos impuestos, pagar esos tributos, pagar esas honras, amén, esos respetos. ¿Ok? Y no es solo con dinero, ¿ok? No es solo todo monetario y ya se arregla todo, no, pues yo ya di mi diezmo, ¿qué quieren que haga más yo en la iglesia? No, también se trata de nuestro tiempo, ¿ok? No se trata solo de dinero, sino también honrando y respetando todo líder, ya sea social o espiritual. ¿Cómo se honra? Con nuestro tiempo, con mandándole un saludo, con invitarlo a un lugar, pasar tiempo con él, así como lo hacemos con el Señor. Las relaciones humanas se necesita convivir juntos. Amén. Ahora vamos a entrar al versículo 8. ¿Ok? Aquí es donde salió el título de este mensaje, que por lo cierto a lo mejor no se los di para comenzar. El título es Por amor seguimos a Cristo. Por amor seguimos a Cristo, no por miedo a la condenación, no por lo que nos puede dar, no por las bendiciones, sino por amor. Porque Él nos amó, nosotros le amamos también. Amén. Por amor seguimos a Cristo, y vamos a mirar que Pablo dice en los siguientes pasajes, nos exhorta a que hagamos todo lo que hagamos por amor, de que diezmemos en amor, de que paguemos nuestros impuestos en amor, de que respetemos a las autoridades en amor, de que respetemos a nuestros padres en amor, a nuestros empleadores en amor, que respetemos al presidente, al gobernador, a todo que está, líder que está en un lugar, en una posición donde nos ayuda de alguna manera o de otra. ¿Okay? Mira lo que dice el versículo 8. No deban a nadie nada salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Okay? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, hermano, aquí hay algo chistoso, porque muchos usan este pasaje para decir, no, pues en la Biblia dice que el cristiano no puede pedir prestado. So, yo no puedo ir al banco a pedir un préstamo para comprar mi carro. ¿De dónde agarra esa tontería? Eso no es lo que está hablando aquí este pasaje. Amén. Este pasaje lo que está diciendo es esto, que podemos usar los bancos. Para eso el Señor también los constituyó. Para eso están ahí. Para dar préstamos para las personas que necesiten un préstamo. Podemos usar los bancos. Podemos pedir prestado. ¿Qué? Porque para eso están estas instituciones. Mira, Mateo 5:42. Dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Quiere decir que el cristiano pide prestado de vez en cuando. Y el cristiano también presta. ¿Ok? No debemos de negarlo. Éxodo 22:25 dice, si das prestado dinero a algún pobre de mi pueblo que está contigo, no te portarás con él como usurero o como un banco, ni le impondrás intereses. ¿Ok? So,
nosotros también podemos prestar, pero debemos de hacerlo ¿cómo? Con amor. No le cobres interés. Es más, si no le puedes prestar, dile, mire, ¿sabe qué? Aquí está tanto, se lo regalo, hermano. Ojalá y le ayude. Es todo lo que le puedo dar. Amén. So, ¿cuál es el punto de esta escritura, pues? ¿Ok? El punto es que si pides prestado, si eres cristiano, puedes pedir prestado. Y si pides prestado, todo debe ser pagado de acuerdo a los términos del préstamo. Si tú pides un préstamo para un carro y en 60 meses se tiene que pagar, en 60 meses tienes para pagar ese pago, ese carro. Amén. Y que no se pase más de eso. Eso es de lo que está hablando aquí Pablo. No deban a nadie nada, salvo amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si vas a pedir prestado, paga lo que te prestaron a tiempo, siempre y cuando siguiendo o estando de acuerdo con los términos del préstamo. ¿Ok? El amar al prójimo incluye tanto como cristianos y no cristianos. ¿Ok? No nada más a los hermanos debemos de amar también a los no cristianos, a los que no están todavía o no son parte de la iglesia. ¿Ok? No importa si no nos aman a nosotros. Eso no importa. ¿Ok? Debemos tener amor por nuestro hermano como por nuestro enemigo igual. ¿Ok? Para Dios no hay imposibles. Si bien lo sabes, ¿verdad? Tu enemigo un día se puede convertir en tu hermano. Y eso, hermanos, es la meta. Eso es por lo cual el Señor Jesucristo nos dice estas cosas. Amen. Amen no solo a sus hermanos, amen a sus enemigos. ¿Ok? Los hermanos, dice Juan, así debemos de amar a los hermanos. Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Por qué era nuevo? Porque Él demostró ese mismo amor. Él se puso de rodillas, le lavó los pies a los discípulos, enseñándoles, dándoles la muestra, el ejemplo. Por eso dice ahora el Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo les doy. No era nuevo en sí que se amaran, porque ya se había hablado de eso en el Antiguo Testamento, pero nunca se había dado el ejemplo como Cristo lo dio. ¿Ok? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como los he amado. ¿Ven? Como los he amado, ámense también a ustedes, los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Por eso de aquí salió el título Por amor seguimos a Cristo. Por amor seguimos a Cristo. Amén. No solo debemos amar a nuestros hermanos, sino también a nuestros enemigos. Mateo 5, 43 al 45 dice: ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Imagínate. ¿Ok? Oren por los que les persiguen, de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Ok? Debemos de amar no solo al cristiano, no solo al hermano, sino también a nuestro enemigo. Por eso dice el número 8, no deban a nadie nada, salvo amarse unos a otros.
que incluye ahí el prójimo. ¿Okay? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás. ¿Ok? Los 10 mandamientos y cualquier otro mandamiento se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo cita Éxodo 20 del 13 al 17. ¿Ok? No era algo nuevo, ya estaba ahí. Para mostrar que el amor a Dios y al prójimo es el cumplimiento de la ley. Para eso lo puso ahí Pablo. Amén. Ahora estas son palabras de Cristo Jesús. En Mateo 22, 37 al 40. Dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. ¿Ok? Y el segundo, dice Jesús, el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Todo lo que se habló en la ley, todo lo que predicaron los profetas, se resume en estos dos mandamientos. Si amas a Dios y si amas a tu prójimo, cumples la ley. No tienes que darle muchas vueltas. Solo tenemos que amar. Por eso, por amor seguimos a Cristo. Por amor seguimos a Cristo y hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Amén. Ahora, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién piensas tú que es tu prójimo? Tu prójimo es cualquier persona con quien tengamos contacto o comunicación. Frente a frente. Ese es nuestro prójimo. ¿Ok? Si le amamos, haremos solo lo que a ellos beneficie. ¿Ok? Haremos lo que beneficie a nuestro prójimo, haciendo exactamente lo que dice el verso 10. Mira lo que dice el verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Pablo lo llevó todavía más. Lo resumió todavía más. Jesús lo resumió en 2 mandamientos. Pablo lo resumió en un solo acto. El acto de amor. ¿Ok? El acto de amar. Si tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos, no violaremos ninguna de esas leyes de Dios. Ninguna. ¿Ok? Que se aplican a las relaciones personales, a nuestro prójimo. Obviamente a Dios también tenemos que obedecer, tenemos que honrar, como dice el verso 7, tenemos que dar tributo, tenemos que dar el impuesto, tenemos que respetar y tenemos que honrar a Dios y a nuestro prójimo. ¿Ok? Mateo 7:12 dice: así que todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Ves? Lo mismo lo dijo el Señor Jesucristo. Santiago 2:8 y 9. Si de veras cumplen la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si hacen distinción de personas, cometen pecado y son reprobados por la ley como transgresores. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ser condenados, como dice el verso 2. ¿Okay? Y los que se oponen recibirán condenación para sí mismo, ya sea la ley del mundo o la ley de Dios. ¿Ok? Versículo
11. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca o más cercana de nosotros que cuando creímos, que cuando primera vez tuvimos fe. El tiempo, hermanos, es un periodo histórico, es un periodo en el tiempo del mundo, ¿okay? En la historia, ¿okay? ¿Qué es sueño? ¿A qué se refiere aquí el sueño? Dice, la noche está muy avanzada, el día está cerca, despojémonos, perdón, el 11, hagan esto conociendo el tiempo, el tiempo en que estamos viviendo, ¿ok? Que ya es hora de despertarse del sueño, ¿ok? Es hora de despertarnos del sueño. El sueño se refiere a la apatía, al letargo espiritual, ¿ok? ¿Qué es eso? Indisposición para responder a las cosas o llamado de Dios. Eso es la apatía o el letargo. Ese es el sueño. Tenemos que despertar de ese sueño. Despertar de no tener apatía, de no estar pensando que todo está bien. Tenemos que estar alerta, hermanos. ¿Ok? Jesús está por llegar. La venida del Señor Jesucristo está por llegar. Debemos estar alerta y vivir en santidad. Tenemos que vivir en santidad, apartados para Dios. Tito 2, 11 al 13. Dice, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente. Lo mismo está hablando. Renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. ¿Ok? Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Amén. Aleluya. Como les digo, Cristo está por llegar muy pronto. ¿Ok? Hermanos y hermanas, muy pronto seremos glorificados en Cristo Jesús. ¿Ok? Versículo 12 al 14 para terminar. Pongamos atención. ¿Ok? La noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Ok? Andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas, ¿ok? Ni envidia. El 14, más bien, vístanse como si fuera un trapo de lino fino. Vistámonos, dice aquí, vístanse del Señor Jesucristo, de su justicia, obviamente, y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Amén. Podemos ver claramente que la noche está de veras avanzada. ¿Verdad que sí? Solo se mira tinieblas, depravación humana, el dominio satánico por todos lados se puede mirar. Amén. En la televisión, en la calle, donde quiera que tú caminas, se mira eso. Homosexualidad por todos lados, mentiras, violencia. El mundo está en caos. ¿Ok? Por todos lados se mira más que antes. Somos exhortados, hermanos, al arrepentimiento
por la palabra. ¿Ok? Y el abandono a los pecados. Debemos de apartarnos, santificarnos, como les dije. Las armas de luz debemos de usarlas, dice Pablo. ¿Cuáles son las armas de luz? Lo puedes encontrar en Efesios 11:18. No tenemos el tiempo para leerlos todo, pero vamos a leer el 11. Dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes, que también fueron puestos ahí por Dios, de las tinieblas, contra espíritus del mal en los lugares celestiales. ¿Okay? Esas son las armas que debemos de estar usando de luz. Y luego, si tú sigues leyendo ahí más adelante, aquí en Efesios 6, habla de toda la armadura de Dios. La espada, que es la palabra, el casco de fe, todo eso lo puedes leer ahí. Amén. Versículo 13: andemos decentemente como de día, no con glotonerías ni borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas, ni envidias. Debemos vivir una vida que agrade a Dios, manifestando nuestra nueva naturaleza en Cristo. Amén. Con mentes redimidas. Hemos nacido de nuevo, hermanos. Somos nuevas criaturas en Cristo. Esta mente tiene que ser renovada también a través de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que vivir con esas mentes redimidas. No viviendo la vida que antes vivíamos. No podemos regresar como el perro regresa a su vómito. No, tenemos que perseverar adelante. Tenemos que seguir, no importa lo que venga. Versículo 14 para terminar. Más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. ¿Ok? Debemos santificarnos. Ya lo dije muchas veces. ¿Qué es santificarnos? Es un proceso continuo por el cual es un proceso continuo por el cual lo que hemos sido salvos por fe. Para los que hemos sido salvos por fe, santificarnos es un proceso continuo. Todos los días tenemos que apartarnos para Dios y seguir lo que Él nos manda a seguir. Amén. Somos transformados a la imagen y semejanza de Cristo, dice aquí. ¿Okay? Más bien, vístanse del Señor y no hagan provisión para satisfacer los malos. Tenemos que ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No estamos solos. Tenemos su Espíritu para que nos ayude. Primera de Juan 3:2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Ok? Y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿ok?, en Él se purifica, se santifica, se limpia, así mismo como Él también es puro, como Dios también es puro. Amén. Por último, dice aquí: no hagan provisión. ¿Ok? Más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. No hagan provisión a esto se refiere a planear
o preocuparnos por las cosas, ¿ok? La mayoría de las conductas, hermanos, pecaminosas son el resultado de ideas erróneas, ¿ok? Que son mentiras y las conocemos como verdad. La mayoría de esas conductas pecaminosas son el resultado de eso, de la mentira o de los deseos lujuriosos, deseos sexuales, deseos de cosas que no nos pertenecen, ¿ok? Entonces, la mayoría de estas conductas pecaminosas son el resultado. ¿Por qué? Porque le permitemos quedarse dentro de nuestra mente. Y como se quedan dentro de nuestra mente, le damos vuelta, le estamos pensando y últimamente termina en un acto y en un pecado. Es más, dijo el Señor Jesucristo, que en cuanto tú lo piensas, ya es pecado, porque si tú tienes la chance de actuarlo, lo vas a hacer. Y termino con esto, Santiago 1, 14 al 15. Dice, pero cada uno esté atento cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esta pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. ¿Ok? Por eso dice aquí, no den provisión, no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de su carne. Tenemos que vivir en el Espíritu. Y para terminar, Gálatas 5, 17 y 18. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. ¿Okay? Los dos están en una lucha. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu es amor. Y por eso Él nos salvó. Por amor. Por amor fue la cruz. Por amor nos dio libertad. Por amor nos perdonó. Por amor nos dio la oportunidad de nacer de nuevo. Así es que lo que menos podemos hacer nosotros es seguir a Cristo por amor también. Amén. Bueno, hermanos, espero y les haya ayudado este mensaje. Quiero darles saludos, quiero mandarles un abrazo fuerte a todos los que me miran. Amén. Y oren, hermanos, oren por mí, oren por mi familia, oren por la iglesia. Amén. Que muy pronto estaremos ya con las puertas abiertas y predicando en la iglesia también. Amén. El Señor ha sido bueno, hermanos. Los momentos difíciles que pasamos, el Señor nos ha ayudado a seguir adelante. Y aquí estamos siendo fiel a Dios. Y nada más les pido que oren por mí y que me ayuden con sus oraciones, que yo pueda hacer lo correcto, lo que el Señor me ha mandado hacer, y es predicar su palabra. Amén. Que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro precioso en sus hogares, en donde quiera que se encuentren, y les dé esa paz y esa salvación que solo Él puede dar. Amén. Nos miramos, que el Señor me los bendiga. Hasta pronto.